como algo perjudicial que definitivamente van a repercutir más concretamente el esqueleto humano. Neoplasia de linfocitos, o que los vamos a llamar plasmocitos malignos. Bien, estamos hablando de la proteína M. Bien, entonces todos estos aspectos, es una inmunoglobulina por si acaso, ¿no? Todos estos aspectos lo que van a dar lugar es justamente a que se presente un trastorno tanto a nivel de lo que es la médula ósea, pero va a repercutir dentro de lo que viene a ser entonces el cuadro clínico a nivel de lo que viene a ser el esqueleto. Al igual que todos los procesos neoplásicos, de igual forma tenemos que mencionarlos que este problema, la etiología tiene como desconocida. Sin embargo, existen tres elementos o tres factores importantes que son los que van a estar participando dentro de este aspecto etiológico y patogénico. Uno, sería la radiación ambiental o la exposición a sustancias químicas, pero principalmente les tengo que recalcar que la radiación ambiental es uno de los factores sumamente entonces importantes dentro del aspecto etiopatogénico de este tipo de enfermedad y que en realidad estamos hablando de todas las enfermedades neoplásicas. Bien, ahí por ejemplo, quiero que haga un poquitito de recordatorio cuando hablábamos de esa explosión que se presentó a nivel entonces de Japón, donde se eliminó grandes toneladas, si vale el término, de radiación. Sin embargo, las repercusiones no se presentaron en su momento. La repercusión recién se traduce entre los 5 a los 10 años posteriormente a lo que se haya producido, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos que recalcar, si nosotros desde algún punto de vista estamos sometidos a mucha radiación ambiental, podemos llegar a tener entonces el desenlace de este tipo de enfermedades. Lo mismo va a pasar con la exposición a sustancias químicas. Iremos mencionando el benceno, el asbesto o fármacos justamente derivados del petróleo, sustancias derivadas del petróleo que son las que definitivamente pueden tener efecto a este nivel. Lo más importante dentro del aspecto etiopatogénico son las anormalidades citogenéticas y los oncógenes. Bien, vale decir que son problemas que se van a estar presentando a nivel del cromosoma. Entonces, netamente tenemos que determinar que la presencia de estos elementos a nivel justamente del árbol familiar de cada persona, está provocando entonces este tipo de trastorno. Tan necesario, bien, poderse realizar un control completo, especialmente a partir de los 30 años de edad, pues como una persona adulta normal, ¿verdad? Entonces, igual que como hacemos los controles de los niños, hasta niños sanos se habla, entonces lo mismo, nosotros tendríamos que terminar haciéndonos este tipo de este tipo de exámenes para evitar justamente o poderlos encontrar a tempranas edades cualquiera de estas enfermedades. Y finalmente tenemos alteraciones en las citoquinas. Vamos a tener una exagerada función de las interleucinas como interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral, que en realidad son los factores, bien, que van a como un factor de crecimiento tumoral. O sea, ¿qué quiere decir? Entonces, si hay alteraciones a nivel de estas citoquinas, entonces esto lo que va a provocar es un crecimiento de las lesiones tumorales y al mismo tiempo va a estimular la resistencia al tratamiento, ocasionando generalmente la destrucción a nivel de lo que viene a ser entonces el esqueleto, ¿bien? O el hueso, si ustedes desean. Por lo tanto, estos tres elementos están muy relacionados con la posibilidad de ser los causales y determinar que sean los causales para que se presente justamente este tipo de enfermedad. ¿Cuál es la frecuencia? Representa más o menos el 1% de todas las neoplasias y va a representar el 10% dentro de lo que viene a ser las enfermedades oncohematológicas. Bien, entonces, si se estarán dando cuenta, sí existe, no es que nosotros tengamos que decir, no existe este tipo de enfermedad, sí existe. Nuevamente recalcamos, el 1% de todas las neoplasias y hasta el 10% de las enfermedades hematológicas oncológicas, ¿no? La incidencia más o menos se encuentra entre 4 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Se produce en todas las razas por si acaso y en todas las áreas geográficas.
Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que existe una menor incidencia en lo que viene a ser la población asiática. Lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Que en la raza negra la incidencia es el doble que con relación entonces a la raza blanca. Bien, no existe por si acaso predominio de sexo, vale decir que puede afectar tanto al sexo masculino como al sexo femenino, y generalmente tenemos un término medio en cuanto a la edad se refiere, que sería los 65 años. Entonces acá tenemos que ir haciendo un pequeño recordatorio, y siempre habíamos indicado que en medicina 2 más 2 no es 4. Porque a nosotros nos ha tocado encontrar a personas, inclusive menores de 50 años, que se los ha llegado a diagnosticar con este tipo de enfermedad, ¿no? ¿Por qué? ¿Y en quiénes, me dirán usted? Generalmente fueron en aquellas personas que tuvieron una fractura patológica de la nada. Vale decir que estando haciendo una actividad normal, como por ejemplo una de los casos fue lavar la ropa, pues donde sufre una fractura de las dos muñecas. O en el otro caso es cuando justamente el novio, dentro de lo que viene a ser una actividad deportiva, al ver que la pareja se estaba por desvanecer en el sentido de que se resbaló, lo agarra del brazo, bien, y se queda justamente con el brazo. O sea, provoca una fractura de esta naturaleza. Y si se estarán dando cuenta, pues no resulta ser el mecanismo tradicional como para haberse presentado una fractura de tal magnitud. Por lo tanto, en estos pacientes hay la obligación de tener que empezar a pensar que se puede tratar de este tipo de problemas, ¿no? Es lo que nos pasó a nosotros, una mujer de 40 años que llegó al hospital aparentemente a ser tratada con ácido solendrónico. Y el ácido solendrónico, en el afán de que fue diagnosticada de una enfermedad llamada mieloma múltiple, perdón, de una osteoporosis severa, pues esta persona ya era tratada hace 3 años atrás por una osteoporosis severa, pero a nosotros nos resultaba sumamente asombroso de que una persona relativamente joven haya adjudicado este tipo de enfermedad, porque si se estarán dando cuenta, pues para que se presente una osteoporosis de igual forma en etapas tempranas, pues tendríamos que estar relacionados a síndromes de mala absorción a nivel del intestino, los cuales definitivamente evitarían la absorción de este tipo de elementos, como es el calcio y la vitamina D, como para justamente fortificar entonces el hueso. Nosotros, con la duda que se nos presentó, hicimos una consulta, si vale el término, no a escondidas, sino en contra de la voluntad de la endocrinóloga que le llevaba el caso. Y justamente pensamos en la posibilidad de que se tratara de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque encontramos muchas lesiones líticas en diferentes lugares, es lo cual nos llamó la atención. Entonces, en el afán de hacerlo los exámenes complementarios, como es la punción de médula ósea y la determinación de inmunoglobulinas, pues nos encontramos con una persona que definitivamente estaba cursando con este tipo de enfermedad. Bien, si bien fue un poquitito de problema con el colega, pero definitivamente fue favorable para la paciente. Entonces, nuevamente recalcando, el hecho de decir que el punto de corte con relación a la edad sea de 65 años, eso no significa que nosotros no tengamos que pensar en la posibilidad de que existan otros grupos etarios los cuales puedan llegar a tener justamente este tipo de patología o enfermedad. Dos formas clínicas, ¿ya? Se pueden llegar a presentar. Uno sería la forma localizada y la otra sería la forma difusa. Cuando hablo de una forma localizada, estoy hablando generalmente que el problema va a ser extramedular y con un mielograma normal. O sea, ¿qué quiero decir? Si es localizada, no va a haber compromiso de médula ósea. A eso se refiere. Mientras que si se trata de difusa, pues va a haber una lesión o va a haber, si vale el término, compromiso a nivel de la médula ósea. Pues, o sea, ¿qué quiere decir? Nosotros estamos hablando de que vamos a hacer el diagnóstico a partir de ¿qué? De dos elementos sumamente importantes. Uno sería la función de la médula ósea y otro la determinación de inmunoglobulinas, ¿verdad? Pues entonces, cuando nosotros hagamos la función de la médula ósea, en el caso de la localizada no vamos a encontrar nada, va a salir que resultó ser normal, pero sin embargo, esta lesión tumoral va a estar presente a nivel de lo que viene a ser el hueso. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer? Biopsiar ese hueso, ¿bien? Para poder llegar al diagnóstico respectivo. Ahora, lo que sí nos podría ayudar es pedir el proteinograma, ¿ya?
determinación de inmunoglobulina se llama, y como bien sabemos, las inmunoglobulinas, ¿en dónde las vamos a encontrar? A nivel de lo que viene a ser el plasma sanguíneo. Entonces, a partir de un examen de sangre solicitando una determinación de inmunoglobulinas, como ya sabemos que se produce 5, y es igualito, ya lo habíamos analizado cuando estábamos viendo leucograma, y dentro de estos 5, el mnemotécnico viene a ser el GAMDE, ¿verdad? Inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D e inmunoglobulina E. De estas, ¿cuál es la que más frecuentemente produce este problema? Estamos indicando que es la inmunoglobulina M. ¿Bien? Pero no solamente pueden estar presentes pues, estas inmunoglobulinas, sino que también pueden estar presentes, por ejemplo, la proteína de Bence-Jones, que lo vamos a tener a nivel de lo que viene a ser entonces la orina. Hay que hacer la recolección de 24 horas de la orina para poder ir detectando esta proteína a nivel de esto, la cual también resulta ser patognomónico para poder hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedad. El porcentaje está en el 30% de los casos, pues a nosotros nos significa de gran valía para justamente poder realizar su diagnóstico. En las formas localizadas, se lo denomina por eso mieloma óseo solitario, o si ustedes quieren también mieloma extraóseo. ¿Ya? Va a estar fuera de lo que viene a ser entonces el hueso. Pueden estar, por ejemplo, a nivel de las fosas nasales propiamente dicho, a nivel de las amígdalas. En ocasiones los podemos llegar a encontrar en la piel, ganglios, vaso, mucosas e hígado. ¿Ya? Pequeños tumores. Y en la forma difusa, que sería medular con mielograma entonces alterado, estamos hablando con un examen de la médula ósea que esté completamente entonces alterada, podemos ir mencionando a lo que nosotros lo conocemos como mieloma múltiple. Entonces, el mieloma múltiple, donde además nosotros tenemos que hacer la determinación de las inmunoglobulinas para poder arrancar nuestro tratamiento correspondiente. Por ejemplo, en el 50-55% a veces es de inmunoglobulina G, en el 20-25% de la inmunoglobulina A, en el 1 a 2% de la inmunoglobulina D y en la inmunoglobulina E, que sería entonces lo más raro. Pero sin embargo hemos indicado que principalmente se puede llegar a presentar a predominio de lo que es la inmunoglobulina M, que a nosotros es la que nos tendría que interesar cuando empecemos a realizar justamente el diagnóstico o empecemos a realizar justamente posibilidad de armando nuestro rompecabezas en el sentido entonces de hacer un tratamiento correspondiente. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico más concretamente está relacionado a problemas a nivel óseo. Por eso es que son las manifestaciones más importantes, ¿no? Manifestaciones esqueléticas se llama. Desde presentarse dolores o fracturas o deformaciones. O sea, ¿a qué se refiere con esto? A que muchas de las veces se presentan las fracturas y existe una osificación anormal, la cual se va a traducir simplemente como una deformación. ¿Bien? Las fracturas, por ejemplo, espontáneas, que son las que nos tendrían que llamar, la tensión o muchas de las veces los dolores ocasionados por fisuras o fracturas, que también serían los datos importantes, ¿no? Entre los signos radiológicos, que es con lo que más frecuentemente nosotros vamos a hacer el diagnóstico correspondiente, vamos a encontrar las famosas lesiones osteolíticas, o también denominada osteólisis o signo ensacabocado, que se traduce, si ustedes me siguen por si acaso, que se traduce con estas pérdidas. Acá, por ejemplo, tenemos una importante pérdida de hueso, de igual forma, tenemos pérdidas de huesos que nosotros muchas veces los encontramos justamente en los huesos planos y en los huesos largos. Es donde necesariamente tenemos que realizar la visión justamente para poder ir encontrando estos elementos. El otro lugar donde generalmente encontramos deformaciones y encontramos grandes problemas es a nivel de la columna vertebral, donde vamos a encontrar aplastamiento de un cuerpo vertebral sobre el otro, a lo que nosotros lo denominamos el signo del emparedado. Y sobre eso se va a presentar el apolillado óseo, parecido a un nido de abejas. Esto generalmente también en los huesos largos, principalmente a nivel de lo que es la pelvis. Y la osteoporosis generalizada, que es justamente
la que nos tendría que llamar la atención. Por lo tanto, a todas aquellas personas que ustedes les diagnostiquen y les digan que tienen una osteoporosis importante o severa, pues piensen en la posibilidad de que también puede estar presente este tipo de enfermedad, señores. No nos quedemos cortos en cuanto a nuestros diagnósticos. Acá está, por ejemplo, a nivel de lo que viene a ser clavícula, un tumor solitario en clavícula, imágenes en sacabocado, en los huesos largos, por si acaso, signo del nido de abejas, el apollado que se presenta, como dijimos, en la pelvis, una deformación a nivel de lo que viene a ser la articulación del hombro por una fractura patológica mal consolidada, y no se nota bien, pero acá hay el aplastamiento de los cuerpos vertebrales. Acá principalmente hay la pérdida prácticamente de un cuerpo vertebral que estaría produciendo justamente otro tipo de, además, signos y síntomas, como los vamos a ir mencionando. Al margen de encontrar todas estas lesiones ya a nivel del esqueleto, pues nosotros tenemos que ir buscando complicaciones asociadas a las mismas, como por ejemplo manifestaciones neurológicas. Tendría sentido, ¿verdad? Porque si nosotros hemos producido ese aplastamiento de los cuerpos vertebrales, sabemos pues que por los cuerpos vertebrales van a circular, si vale el término, o van a estar presentes terminaciones nerviosas. Por lo tanto, también se van a producir compresiones entonces de estas terminaciones nerviosas de la columna vertebral, y por lo tanto el paciente se puede llegar a quejar fácilmente de lo que son las radiculalgias, neuralgias intercostales, ciatalgias o inclusive dificultad para la deambulación como son las paraplegias o las paraparesias, o inclusive llegar hasta la parálisis, ¿no? Provocar una paraplegia, o sea, vale decir inmovilidad de la cintura para abajo. Pues entonces, señores, todo tiene una repercusión relacionada entonces a una causa. A nivel medular vamos a encontrar infiltraciones plasmocelulares, o sea, va a haber ya infiltración de estas células malignas que van a empezar a provocar otro tipo de lesiones a nivel, o mejor dicho, otro tipo de alteraciones a nivel de las células normales que se producen a este nivel. Por lo tanto, mi paciente va a empezar a cursar con anemia, se van a presentar los famosos, las famosas, el signo de la pila de monedas o el fenómeno del reloj, como en algún momento igual cuando hablábamos de propios de sangre, habíamos hablado de algunas células plasmáticas, ¿no? La velocidad de sedimentación globular, por si acaso, va a estar completamente acelerada, va a estar por encima de 50, que es lo que a ustedes les tiene que llamar la atención, y en algún momento determinado también habíamos hablado, la velocidad de sedimentación globular siempre resulta ser importante para nosotros para hacer diagnósticos muchas veces de severidad. Una velocidad de sedimentación globular por encima de los 50 siempre les está hablando a favor de que hay algo grave que tiene su paciente y que puede repercutir inclusive en su vida o provocarle complicaciones severas. Ojo, a tomarlos muy en cuenta. Va a haber, o muchas de las veces, mejor dicho, estos pacientes vienen simplemente con falla del riñón. O sea, cuando yo encuentro un paciente que definitivamente viene y me indican que falló su riñón de manera espontánea y no lo encuentran la causa, pues piensen en la posibilidad de un mieloma. ¿Por qué? Porque hay una gran mayoría de pacientes que se altera primeramente el riñón a consecuencia de la proteinuria de Vence-Jones, ¿ya? Y de la hipercreatininemia, que son los que van a provocar justamente la funcionalidad de este órgano tan importante y que también va a repercutir justamente en lo que viene a ser los cuadros de anemia. Por lo tanto, nuevamente recalcando, cuando exista disfunción renal sin una causa, entonces piensen en la posibilidad de un mieloma múltiple y empiecen a buscar justamente estas posibilidades. A nosotros, a partir de estos datos, nos ha logrado también hacer estos diagnósticos, porque cuando nosotros le sacábamos una radiografía o una tomografía, mejor dicho en este caso, de lo que viene a ser el músculo, de lo que venía a ser el esqueleto humano, tanto de huesos largos como columna y de huesos planos, pues definitivamente nos encontrábamos con estas lesiones líticas que definitivamente nos daban el diagnóstico natural del problema, ¿no? Entonces, partíamos o trabajamos a partir de estas. Y lo que sí llama la atención, alguien dirá, pues, qué raro, estos pacientes cursan con hipercalcemia.
uricemia, por si acaso. O sea, por eso nosotros los decimos, estos pacientes, si tienen gran concentración de calcio, pues ¿por qué tienen que llegar a estas complicaciones o consecuencias? Cierto, señores, si bien tiene gran concentración de calcio, pues este calcio no se está reabsorbiendo a nivel hueso. Por lo tanto, entonces, estos pacientes, en vez de darles calcio, lo que les tendríamos que dar es que fijadores de calcio. Y ahí están, por ejemplo, el alendronato, el ibandronato, el ácido solendrómico, generalmente para que esto se produzca rápidamente. O sea, se capte mayor concentración de calcio a nivel de lo que viene a ser la estructura ósea, ¿no? Algunas figuras de lo que les habíamos mencionado. Ahí va a haber una deformidad, por si acaso, de los glóbulos rojos. Se van a presentar las anulaciones famosas y van a formar lo que son el signo de Roloff, ¿no? Si nosotros analizamos desde el punto de vista porcentual estas manifestaciones clínicas, bien, pues en el 70% de los casos los pacientes se quejan de dolores óseos. Por eso muchas veces pasa desapercibido. Siempre te dicen, dolor, doctor, me duele el hueso, y lo único que nosotros hacemos es darle un analgésico o un antiinflamatorio. Pues como lo calmamos parcialmente, entonces su signo y sus síntomas, pues estos pacientes terminan llegando con complicaciones. Y aquí tiene un aspecto que nos tiene que llevar a razonar. A ver, si sabemos que el mieloma múltiple puede llegar con insuficiencia renal, y si sobre eso nosotros le añadimos AINES o le añadimos antiinflamatorios, o si ustedes quieren lo añadimos analgésicos, pues lo único que lo vamos a provocar es mayor daño o mayor deterioro justamente de la funcionalidad del riñón. Es por eso que muchas veces estos debutan ya directamente con una insuficiencia renal sin que nos hayamos dado cuenta. Pero si nosotros buscamos la historia de su enfermedad, resulta que también estas personitas pues utilizaban grandes concentraciones de analgésicos o antiinflamatorios. Síndrome anémico, 30%, ya sabemos por dónde, no solamente por la propia enfermedad, sino porque además este problema renal va a repercutir con la insuficiente producción de eritropoyetina y por lo tanto entonces el paciente va a empezar con cuadros de anemia. Pérdida de peso hasta en el 25%, ojo por favor con esos datos. Generalmente estos pacientes son desnutridos y generalmente estos pacientes realizan infecciones frecuentes. Tiene sentido. Un sistema inmunológico que en vez de defender al paciente o a la persona, pues lo pone en riesgo. ¿De acuerdo? Entonces estos pacientes hacen frecuentemente infecciones. Entonces es en la otra persona en la que yo tengo que llegar a pensar definitivamente que puede estar cursando con este problema, ¿no? A ver, no es normal que una persona haga una infección urinaria, haga tratamiento de 7 días. A los 5 días vuelva a tener una neumonía, haga el tratamiento de 10 días de la neumonía. A los 5 días haga una meningitis, por ejemplo, ¿ya? O haga un absceso de cualquier, no es normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una persona inmunocomprometida. A esto lo vamos a ir sumando la pérdida de peso, pues fácilmente mi paciente entonces puede estar incurriendo en este tipo de enfermedad. Podemos encontrar hepatomegalia. Estamos indicando las infecciones suelen ser frecuentes, sin embargo solamente está mencionadas en el 10%. Vamos a encontrar plasmocitomas extraóseos, ¿ya? Esplenomegalia o fiebre de origen desconocido. O sea que el otro de los problemas es que su paciente tenga fiebre y no encontremos la causa. No sé si queremos preguntar algo hasta esta parte, señores. No sé si desean que preguntemos algo. Nada. Bien, entonces continuemos. El diagnóstico se va a basar
en la elaboración de una historia clínica adecuada, en la realización de una exploración física, pero meticulosa. Bien, y tenemos que ir valorando algunos criterios que los vamos a ir mencionando. Se llaman criterios mayores y criterios menores que nos va a servir a nosotros para hacer justamente el diagnóstico de este tipo de enfermedad. Uno de los elementos más importantes para el diagnóstico, nuevamente hay que recalcarlo, es la radiografía. La radiografía, ¿ya? Al margen de la radiografía, que solamente acá lo he mencionado, que hay una radiografía de tórax, ya les había comentado, hay que hacer una serie ósea metastásica, así se la denomina, para que tengamos entonces el conocimiento correspondiente. Solamente en esa serie ósea metastásica les van a hacer a ustedes huesos planos, huesos largos, pelvis y columna, ¿bien? Que son los lugares que también nosotros tenemos que ir averiguando e investigar. Por supuesto que sí, aparte de realizar estos estudios imaginológicos, si podemos hacer una tomografía de esqueleto completo, muchísimo mejor, así ganamos el tiempo perdido inclusive para poder hacer un diagnóstico mucho más temprano. Ahora, tal vez me preguntan, ¿y por qué hay necesidad de hacer un diagnóstico más temprano? Porque lamentablemente este tipo de enfermedad casi no tiene tratamiento. El tratamiento que nosotros lo proponemos es un tratamiento quimioterápico que solamente provoca el tiempo de estancia dentro de lo que viene a ser entonces el ámbito de la vida de nuestro paciente. Normalmente estos pacientes, una vez diagnosticados, tienen una sobrevida de 4 años sin tratamiento. Bien, o sea, ¿qué quiere decir? Que pueden peregrinar por todo lado durante 4 a 5 años como máximo. Pero cuando se someten a un tratamiento, y a la fecha nosotros tenemos este tipo de pacientes, los hemos logrado a tenerlos con nosotros entre 8 a 10, casi 12 años ya. ¿Se dan cuenta? Pues entonces a tomar en cuenta estos aspectos. Por lo tanto, nosotros nos interesaría hacer un diagnóstico lo más precoz posible para tratarlo de ayudar y encontrarlo al paciente justamente sin mucho deterioro a nivel de lo que viene a ser la estructura ósea. Por supuesto que sí hay que solicitar un hemograma completo, donde vamos a pedir química sanguínea. Por si acaso la función del riñón es sumamente importante, para tal efecto hay que pedir urea y creatinina, ácido úrico, calcio, porque hemos dicho que estos pacientes vienen con hipercalcemia, hiperuricemia. Hay que pedir funcionalidad hepática y hay que pedir determinación o proteinograma. Al pedir proteinograma, les van a dar ustedes proteínas totales, albúmina, globulina. Generalmente existe una inversión ya en un examen normal de sangre, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque la albúmina va a estar en menor cuantía con relación a las inmunoglobulinas. O sea, ¿qué quiere decir? Las inmunoglobulinas van a estar el doble con relación a las albúminas. Y por supuesto que sí, beta 2 microglobulinas, que también son las que tendríamos que llegar a solicitar. Una vez que tengamos esta sospecha, que nos salga que hay una BCG completamente acelerada, que hay una hipercalcemia, que hay una hiperuricemia, que haya trastornos líticos a nivel de hueso, bien, que hay una inversión del proteinograma, pues lo tenemos que someter a mi paciente a lo que viene a ser una punción aspirativa de médula ósea y hacer estudios de citogenética, ¿no? Bien, y biopsia de médula ósea, por supuesto que sí, para que de esta forma entonces lleguemos a un diagnóstico definitivo. Sobre eso hay que solicitar proteínas totales, en este caso un proteinograma electroforético, así se llama, proteinuria de 24 horas, donde vamos a ir solicitando, por ejemplo, qué es la proteína de Vence-Jones, que es lo que habíamos indicado. Si podemos completar, especialmente cuando ya el paciente tiene manifestaciones neurológicas con resonancia magnética, tomografía, especialmente a nivel de columna, para ver compresión o aplastamiento entonces de médula espinal, en este caso estamos haciendo, hay que pedir resonancia y tomografía por si acaso, punción, por ejemplo, de la grasa subcutánea si se sospecha de amiloidosis, además que sería con la otra enfermedad con la que nosotros podemos llegarnos a confundir, y HLA si el paciente es menor de 55 años y tiene hermanos. O sea, vamos a buscar ya anticuerpos antileucocitos humanos que pueden estar justamente relacionados a este tipo de patologías. Sí, señores, ahí vamos a quedar porque no hay necesidad de que concluyamos con todo lo que viene a ser el tema para no cansarlos nuevamente.
No sé si tienen alguna pregunta. Criterios mayores, criterios menores para diagnóstico de mieloma. Es el tema, es el lugar donde nos vamos a quedar, por favor. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Doctor, buenas noches. Una Bueno, pregunta. ¿Los dolores óseos entonces se van a manifestar más a nivel de los huesos largos y planos? sí. En realidad, donde más se manifiesta son los huesos largos, ¿no? Y justamente a veces pasan como los famosos reumatismos que siempre hablan nuestros abuelitos, ¿bien? Y nosotros a veces no les damos muchísima importancia. Está bien, doctor. ¿Bien? ¿Alguien más? Muy bien, señores. Solamente recalcarles, el día miércoles no tenemos actividad. Bien, yo de todas formas, cualquier eventualidad, me pongo en comunicación con su representante de aula. Para empezar, entonces, no necesito ir a las carreras con ustedes. Lo que voy a ir empezando haciendo es una pequeña lista para ver las personas que siempre han estado asistiendo a las clases y sean justamente las que se puedan beneficiar con alguna charla, que serían en realidad ya las últimas charlas que nosotros vamos a ir realizando en el mes de octubre. ¿Sí, señores? Con eso estaríamos concluyendo. Si no tienen mayores preguntas, señores, hasta la siguiente clase. Hello, Hasta luego, doctor. doctor.